Hola, bienvenidos a Un Ratito con Dios, edición especial de Gaudete et Exsultate. Vamos a hablar hoy del capítulo 4 de la exhortación apostólica del Papa Francisco. Alégrense y regocíjense. Él quiere enfatizar en 5 temas especiales. Aguante, paciencia y mansedumbre es el primero. Alegría y sentido del humor el segundo. Audacia y fervor el tercero. Vida en comunidad el cuarto y oración constante el quinto. Él reconoce que hay otros medios para la santidad y él menciona algunos de ellos como métodos de oración, sacramentos como la Eucaristía y reconciliación, ofrenda de sacrificios, formas de devoción, dirección espiritual, entre tantos otros. Pero él piensa que estos 5 temas pueden ayudarnos a nosotros en los retos de hoy en día. Él habla sobre riesgos y límites de la cultura de hoy y cómo quizás estos 5 temas de alguna manera pueden ayudarnos a nosotros a enfrentar estos retos. Bien, entonces comenzamos con aguante y paciencia. Aguante, paciencia y mansedumbre. Cuando nos agarramos firmemente a Dios, es posible aguantar y soportar con mansedumbre. ¿Y qué vamos a aguantar? Contrariedades, vaivenes de la vida, agresiones de los demás, infidelidades y defectos. Y nos inspiramos en Romanos 8:31. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? No devolviendo mal por mal, como dice en Romanos 12:17. Desterrándonos de la amargura, la ira, los enfados e insultos y toda maldad, como dice en Efesios capítulo 4, versículo 31. Debemos estar vigilantes. Hace falta luchar y estar atentos frente a nuestras propias inclinaciones agresivas y egocéntricas, para no permitir que se arraiguen. Si se enojan, no pequen. No se ponga el sol mientras estén enojados, dice en Efesios capítulo 4, versículo 26. Debemos de evitar caer en la tentación de formar parte de esas redes de violencia verbal, especialmente en los diversos foros y sitios del Internet. Parece que es mucho más fácil para nosotros ser agresivos en estos foros y sitios de Internet que en persona. Y eso es lo que reconoce el Papa Francisco. Él dice, la lengua es también fuego en un mundo de iniquidad. La lengua, que es uno de nuestros miembros, contamina todo el cuerpo. No dejemos arrastrar por la violencia que invade la vida social. No nos dejemos arrastrar por la violencia que invade nuestra vida social. ¿Okay? Es un poquito contagioso, ¿no? Alguien se pone agresivo y enseguida se hierve la sangre y no nos medimos, ¿no? San Juan de la Cruz dijo, sean siempre más amigos del ser enseñado por todos que de querer enseñar aún al que es menor que todos. Es una base de humildad, obviamente. Y dice también San Juan de la Cruz, sigue su cita, gózate el bien de los otros como de ti mismo, y queriendo que los pongan a ellos delante de ti, en todas las cosas, y esto con verdadero corazón. De esta manera vencerás el mal con el bien, y echarás lejos al demonio y traerás alegría en el corazón. Bien, entonces tenemos que de alguna manera entrar en una lucha con nuestras propias eh, you know, nuestros propios impulsos egoístas, nuestros propios impulsos agresivos y cómo contrarrestamos esto, ¿no? Actuando en contracorriente, ¿no? Si sabemos que tenemos un impulso agresivo, pues vamos a aplicarle mansedumbre, ¿no? Vamos a hacer un esfuerzo mucho más grande por ser mansos de corazón. Y si somos medios egoístas y nos encanta lucir, pues vamos a tratar de alguna manera de hacer resaltar a otras personas alrededor nuestro. Y eso es un movimiento contracorriente, así como Jesús nos enseñó en las bienaventuranzas.
Ahora, las humillaciones llegan a la vida solitas y son desagradables, ¿no? No decimos que las humillaciones son agradables. No se supone que lo sean, porque eso sería masoquismo. En las humillaciones nos debemos de concentrar a trazar a través de ellas un camino para imitar a Jesús y crecer en unión con Él. Eso quiere decir como que si bien las humillaciones no son deseadas y no es algo que debemos de buscar intencionalmente, si nos llegan y llegan solas y llegan accidentalmente a nuestras vidas, consecuencia de muchas cosas, debemos de aprovechar de ellas para trazar un camino de imitación a Jesús. ¿Bien? Y aprovechar a crecer en la unión con Jesús a través de ellas. Dice una oración que el Papa Francisco nos puso en esta parte: Señor, cuando lleguen las humillaciones, ayúdame a sentir que estoy detrás de ti en tu camino. Este es el enfoque que nos lleva a un corazón pacificado, como dice el Papa Francisco, por Cristo, liberado de esa agresividad que brota de un yo agrandado. Él reconoce que toda agresividad viene básicamente de egoísmo, de un egocentrismo, ¿no? Sin considerar a los demás, ¿no? Allí obra la gracia y permite mantener una seguridad interior y aguantar, perseverar en el bien. Y termina citando el Salmo 4, versículo 9. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. El segundo tema es la alegría y el sentido del humor. El efecto de la gracia de Dios en nuestra vida es el gozo, es la alegría. El santo es capaz de vivir con alegría y sentido de humor, no como un espíritu apocado, tristón, agriado, melancólico o un bajo perfil sin energía. No se trata de eso. El Espíritu Santo causa gozo, como dice en Romanos 14, 17. En el medio de las tribulaciones debemos de abrazar la palabra del Señor con gozo, como dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Pablo decía: alégrense siempre en el Señor. Se los repito, alégrense, decía él en Filipenses capítulo 4, versículo 4. María decía en el Magnificat: se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Lucas capítulo 1, versículo 47. Cuando Jesús pasaba, toda la gente se alegraba. Lucas capítulo 13, versículo 17. Y así tenemos varios casos, ¿no? Por ejemplo, el mal humor no es un signo de santidad. Dice: aparta tu corazón de la tristeza. Eclesiastés capítulo 11, versículo 10. A veces la tristeza tiene que ver con la ingratitud, ¿no? Con estar encerrado en sí mismo, que uno se vuelve incapaz de reconocer los regalos de Dios. Dice Eclesiástico, capítulo 14, versículos 11 y 14. Cuida de ti mismo, no te prives de pasar un día feliz. Bien. Entonces, tiene que haber como un reconocimiento de los dones de Dios, ¿no? Para llenarnos de alegría. Un reconocimiento de todos los regalos que Dios nos da y de las bendiciones de todos los días. Pablo reconoce esto y él dice: bastarme con lo que tengo. Filipenses 4:11. San Francisco de Asís tenía un concepto bien claro de lo que es estar satisfecho y reconocer los dones de Dios. Conmoverse de gratitud con un pedazo de pan duro. Alabar feliz a Dios solo por la brisa que acaricia nuestro rostro. Entonces, ¿cómo logramos el gozo de Dios?
el Papa Francisco nos dice que evitando las alegrías pasajeras y ocasionales, las alegrías que se sustentan del consumerismo y del individualismo, esas alegrías lo que hacen es que empachan el corazón, ¿bien? Nos hacen sentir un poquito, pero no duran. Concentrándonos en nosotros mismos, estamos condenándonos nosotros mismos a vivir con poca alegría. Entonces, el Papa Francisco quiere darnos la clave de lo que es la alegría. Y la clave de la alegría es la generosidad hacia el otro. Vertirnos al otro. La alegría de Dios se comparte y reparte, dice el Papa Francisco. Hay más dicha en dar que en recibir, dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 35. Dios ama al que da con alegría. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Alégrense con los que están alegres. Romanos 12, 15. Nos alegramos siendo débiles con tal de que sean fuertes. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 9. Bien. Entonces, ¿cómo conseguimos la alegría? Conseguimos la alegría nosotros encontrando los dones que Dios nos ha dado, reconociendo todos los regalos que Dios nos da y compartiéndolos con los demás. El tercer tema que nos ofrece Francisco es audacia y fervor. Francisco nos dice que la santidad es parresía. Y quizás debo de yo hacer un paréntesis para explicarle qué significa la parresía. El hablante usa la libertad, elige franqueza en vez de persuasión, la verdad en vez de falsedad o silencio, el riesgo de muerte en vez de la vida y la seguridad, la crítica en vez de la adulación, el deber moral en vez del autointerés y la apatía moral. O sea que es fuerte, ¿no? Es como una actitud de guerrero, la parresía. En el Nuevo Testamento se usa esa palabra de parresía para describir la habilidad de los creyentes para mantener su propio discurso delante de las autoridades políticas y religiosas. Los santos dejan una marca en el mundo. Esa es una consecuencia de la santidad. Dejamos una huella con nuestra santidad. No tengan miedo, dice Marcos capítulo 6, versículo 50. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos, dice Mateo capítulo 28, versículo 20. Dios nos llama a retarnos a salir de nuestra comodidad y agarrar esas redes, ir hacia adentro, aguas más profundas. Bien, como dice Lucas capítulo 5, versículo 4. Y como Pablo dice, ay de mí si no anuncio el evangelio. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 16. Reconozcamos nuestra fragilidad, no nos dejemos, pero dejemos, ¿no? En esa fragilidad que Jesús tome con sus manos y nos lance a la misión. Eso quiere decir, como habíamos dicho en otro de los episodios, no tenemos que esperar a ser perfectos para ofrecernos a la misión de Cristo. Porque Jesús nos usa tal y como somos. Solo tenemos que confiarnos a Él. Somos frágiles, pero portadores de un tesoro que nos hace grandes y que puede hacer más buenos y felices a quienes los rodean. El miedo y el cálculo nos enseñan a caminar solo dentro de los confines seguros. Si nos encerramos, terminaremos oliendo humedad, dice el Papa Francisco, y nos enfermaremos. Necesitamos el empuje del Espíritu Santo para no paralizarnos y no acobardarnos. Los retos van a venir solitos. Solo hay que decir que sí cuando nos mueve el corazón
Y vamos a darnos cuenta porque cuando se nos llama a algo especial, nos arde el corazón, así como le ardía el corazón a los discípulos de Maús. Como Jonás, todos tenemos esa tentación, esa tendencia a querer huir, a resguardarnos en un lugar seguro. Y ese lugar seguro puede tener muchos nombres en nuestra vida. Puede ser el individualismo, dice el Papa Francisco, la dependencia, pesimismo, dogmatismo, ¿no? Refugio en las normas, nostalgia. Y él sigue enseñando como espiritualismo, encerramiento, ¿no? En pequeños mundos. Y así él menciona unos cuantos más. O sea que nosotros tenemos muchos nombres para ese lugar seguro, el lugar que no nos exponemos, ¿no? Pero hay que abrir las puertas a Jesucristo porque Él golpea y llama, como dice en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. La costumbre nos seduce, ¿no? El día a día nos seduce y nos dice que no tiene sentido tratar de cambiar algo, que no podemos hacer nada frente a esta situación. Entonces, nos conformamos con sobrevivir las situaciones y las dificultades de la vida. Ese es nuestro lugar cómodo. Los santos aprenden a sorprender, a desinstalar, porque sus vidas nos invitan a salir de la mediocridad, de la tranquilidad y de la vida anestesiada, como dice el Papa Francisco. Nos devora el entusiasmo de comunicar la verdadera vida. Los santos no lo hacen porque se quieren meter en problemas con las autoridades. Lo hacen porque sienten la urgencia de comunicar el evangelio, de comunicar el mensaje de vida a los demás. Esa es esa audacia. Entonces, otro de los puntos que el Papa Francisco quiere hablarnos es de la vida en comunidad. Es difícil ser santos si nos aislamos. Es tal el bombardeo que nos seduce que si estamos demasiado solos, fácilmente perdemos el sentido de la realidad, la claridad interior y sucumbimos, nos hundimos. Por lo tanto, la santificación es un camino comunitario. Nadie se salva solito. Donde cada uno va a ser un instrumento de Cristo para la santificación del otro. Esto puede ser una comunidad, un amigo, un matrimonio, una familia, una parroquia. Ese es nuestro escudo, nuestra rama, ¿no? Nosotros somos uno de los tallitos de la rama, pero necesitamos nuestra rama. Se trata de muchos detalles pequeños, cotidianos, detalles de amor, donde nos cuidamos los unos a los otros y el don del Señor y su presencia se manifiesta. Gracias a esos pequeños detalles se vuelven experiencias consoladoras de Dios. Si nos damos cuenta, los santos jamás se hicieron santos solitos. Bien. San Francisco tenía una Santa Clara, Benedicto una escolástica, bien. Martín una Santa Rita. Entonces, los santos siempre tenían otros santos que lo apoyaban, lo retaban y que sus experiencias de Cristo, su compartir de sus experiencias del amor de Dios alimentaban a la otra persona. Eso lo podemos hacer dentro de nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestras comunidades también. Entonces, esas pequeñas manifestaciones, esos pequeños detalles que tenemos los unos con los otros, se vuelven experiencias consoladoras de Dios. ¿Bien? Transmitimos esa imagen de Dios a la otra persona. Jesús quería enseñarnos a nosotros que los pequeños detalles importan. Por ejemplo, el pequeño detalle de
que se estaba acabando el vino en una fiesta, dice el Papa Francisco, o que faltaba una oveja, o que una viuda ofrece sus 2 monedas, o que había que tener aceite de repuesto para las lámparas en lo que llega el novio, de que había que preguntarle a los discípulos cuántos panes quedaban. El tener un fueguito preparado y un pescadito en la parrilla mientras esperaban a los discípulos de madrugada. Pequeños detalles. Y Jesús era maestro de los pequeños detalles. Y nos llama a nosotros a amar los pequeños detalles, cuidar a nuestros hermanos. El Papa Francisco termina este tema con una cita de Juan, capítulo 17, versículo 21. Que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti. Bien. Entonces, estamos llamados a apoyarnos los unos a los otros para llegar al Padre, a ese camino de santidad. El último tema que tiene este capítulo 4 es la oración constante y cómo podemos lograr estar en la dinámica de oración constante para la santidad. Dice el Papa Francisco que el santo es una persona con espíritu orante que necesita comunicarse con Dios. La oración no tiene que ser larga o intensa, pero él dice como que yo no creo que hay un santo que no ore. Él dice, no hay santidad sin oración. San Juan de la Cruz recomienda que busquemos estar siempre en presencia de Dios, no importa cuál sea nuestra actividad del día. En todo lo que hagamos en nuestra vida cotidiana, comer, beber, hablar con otros, y haga todo deseando que Dios esté con nosotros y apegados a Dios en nuestro corazón. ¿Bien? Entonces podemos estar bien ocupados en el diario vivir, pero siempre de alguna manera conectando todas las acciones de nuestro día con Dios. Eso es oración también. Santa Teresa de Ávila defiende también, por el otro lado, los momentos de intimidad con Dios. Tratar de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos que nos ama. En ese silencio es posible discernir a la luz del Espíritu los caminos de santidad que el Señor nos propone. Entonces el Papa Francisco nos da algunas preguntas de reflexión y nos pregunta, ¿hay momentos en los que te pones en su presencia en silencio? ¿Permaneces con Él sin prisa? ¿Te dejas mirar por Él? ¿Dejas que su fuego inflame tu corazón? La parte clave de nuestra vida en oración con Dios es que tenemos que tener una memoria de nuestra experiencia con Dios. Nuestra vida con Dios debe de llenarse de memorias de amor. San Ignacio de Loyola habla de la contemplación para alcanzar amor. Nos pide que traigamos a la memoria todos los beneficios que hemos recibido del Señor, mirando nuestra historia con Dios. Y cuando oremos, ¿verdad? En ella vamos a encontrar la misericordia. Cuando nosotros tenemos claro nuestra historia con Dios, las obras, los regalitos, el amor que Él nos ha mostrado, su misericordia, eso va a ser nuestro sostén cuando más estemos sufriendo en nuestra vida. Por eso es tan clave tener esas memorias de amor con Dios. Cuando suplicamos a Dios, de alguna manera, nosotros estamos confiando nuestra vida a Dios. Expresamos un corazón que confía en Dios. Y por eso el Papa Francisco le da especial importancia a la oración de petición y a la oración de intercesión. Porque a través de la oración de petición mostramos nuestra confianza a Dios, pero también a través de la oración de intercesión, cuando oramos por otros, por nuestros hermanos, nosotros mostramos a Dios que amamos a otras personas, ¿no? Que amamos a nuestro hermano.
En segunda de Macabeos, capítulo 15, versículo 14, dice, este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. Bien. Entonces, es una muestra hermosa de amor por el otro cuando oramos por ellos. Encontramos también a Dios en su palabra. La palabra tiene el poder para transformar nuestras vidas. Podemos encontrarnos cercanamente con Jesús en las Escrituras. Y nos lleva necesariamente a la Eucaristía. La presencia real del que es palabra viva. Cuando recibimos a Cristo, ¿ven? Le permitimos que realice más y más su obra para transformarnos cada día. Entonces, todos los caminos conducen a Dios. Bien. Pero tenemos que ponernos a la disposición, ejercitar y trabajar esa relación con Dios para llegar a la santidad. Dios me los bendiga a todos. Alégrense y regocíjense y sean santos.